Ahora nos dice, indicar en el plano cartesiano la región dada por la condición. Entonces, cuando x más 3 es mayor que 3 es menor que 3 entonces lo igualamos a 3, despejamos cada uno y encontramos que x es 0,3 y y es 3,0. Perdón, que el primer punto es 0,3 y el segundo punto es 3,0. Y lo buscamos en el plano. Entonces, ahora, la ganancia diaria de una empresa está dada por la expresión, donde X es el número de artículos que produce por día. Allá el nivel de producción en el cual alcanza la ganancia diaria máxima. Entonces, para eso hallamos el vértice. De la ganancia máxima diaria se halla cuando se producen 30 artículos al día. Nos dice que un equipo de fútbol juega en un estadio con capacidad. El precio de la boleta está y el para cualquier tribunal, la asistencia promedio en juegos recientes es de 11.000 personas. Dice, una investigación dice que por cada 1.000 pesos que reduzca el precio, la asistencia promedio aumentará, mis también. Entonces, ¿en qué precio se debe fijar la boleta? Entonces, dice que la capacidad del estadio es 15.000 espectadores, el precio actual son 12.000 pesos y la asistencia promedio es de 11.000. Entonces, el precio en un nuevo va a estar basado en P de X igual a 12.000 menos 1.000 de X. Entonces, la nueva asistencia va a estar basada con A de X igual a 11.000 más 1.000 de X. Entonces, la capacidad es de 15.000 personas. Entonces, 11.000 más 1.000 de X mayor o igual a 15.000. Y el ingreso va a ser el valor por la asistencia. Entonces, como ya tenemos la fórmula para el precio y también para la asistencia, entonces sustituimos en la ecuación que planteamos y nos queda una ecuación cuadrática, donde podemos hallar el vértice y el valor óptimo. Entonces el nuevo precio va a ser, como tenemos la fórmula del precio, sustituimos ese valor de X en la fórmula y nos dice que el valor, el nuevo precio deberá ser 11.500. Ahora nos dice que la altura del cantazo una pelota sobre el piso que es tirada desde una terraza de casa viene dada por esta ecuación, donde tiene el tiempo de su lanzamiento. Entonces, hallar la altura de la casa y la altura máxima alcanzada por la pelota. Entonces, primero la altura inicial de la casa es cuando t es igual a 0. Se reemplaza en la ecuación y nos hallamos la altura de la casa, que es 4 metros. Ahora, la altura máxima se halla en el vértice de la parábola y lo revisamos con la fórmula del vértice. En la fórmula, reemplazamos la fórmula y nos da el valor. Ahora, evaluamos ese valor en la fórmula. Entonces nos dice que la altura máxima va a ser 16,5. Ahora nos dice que si g de x, la ecuación de la perpendicular g de x que pasa por 1,0 es. Entonces primero tenemos la fórmula pendiente, que es la pendiente porque es igual a su recíproco. ¿Sí? Entonces tenemos la fórmula pendiente, sustituimos en la fórmula, nos queda un medio. Y luego con la fórmula punto pendiente vamos a hallar la ecuación. Sustituimos y tenemos el valor. Listo. Ahora nos piden expresar la función a su forma general, es decir, eliminar los paréntesis y expresarla de la forma. Entonces lo que hacemos es exactamente eso, eliminar los paréntesis, este es un trinomio cuadrado perfecto, lo despejamos, lo hallamos y nos quedan los valores según la forma. Ahora nos pide terminar en el plano la región acotada por las gráficas de la función. Entonces, tenemos una que es una recta y una que es una parábola. Entonces, igualamos a igual a cero. Entonces, igual las dos funciones. Después de que las igualo, despejo y le igual a cero. Saco factor común y nos quedan los dos valores. Luego nos pide, no de ecuación, es calcular las coordenadas. Entonces, evaluamos x0 y x de 5 medio. Y nos quedan los puntos de la región que son acotadas por las gráficas. Ahora nos dice, de la función cuadrática podemos afirmar que, entonces, esta ecuación cuadrática no abre hacia arriba porque tiene reflejo en sí. Ahora nos dice que el vértice. Entonces, con la fórmula del vértice lo hallamos y despacio porque el vértice es menos 5 cuartos. Ahora, cortan el eje Y en Y igual a 6. Entonces, para saber si cortan el eje Y, evaluamos cuando X es igual a 0 y esta es verdadera. Y para saber si corta o no, entonces, en el eje X
igualamos a cero, tenemos una ecuación cuadrática, resolvemos y sí tiene solución, entonces sí cortan el eje X. Ahora nos dice que dada la función en trozos, debemos resolver este pedazo. Entonces, lo que hacemos es, primero, evaluar. Aquí dice que si X es mayor a menos 1. Entonces, evaluamos cada una de las funciones a trozos con lo que nos piden de la fórmula. Cuando tenemos todas evaluadas, podemos sustituir en la fórmula y nos da el valor. Ahora nos dice hallar el posible valor de los dominios con fx y gx, tal que 2 por. Entonces, primero tomamos la ecuación que nos están diciendo y sustituimos las otras en la ecuación, igualamos al valor que tenemos aquí. ¿Sí? Cuando tenemos despejados los paréntesis y los corchetes y la distributiva, podemos igualar a cero y nos queda una ecuación cuadrática. Resolvemos la ecuación cuadrática y nos damos cuenta que sí existen los dominios y es el resultado de la solución. Ahora determinar los valores máximo y mínimo de la función. Entonces, evalúo los puntos en la función. Al evaluar los puntos nos entrega el valor mínimo y el valor máximo. Ahora nos pide trazar la gráfica de la función. Para ello encontrar los cortes con el ejes coordenados. Ecuación de eje de la parábola, coordenadas del vértice. Determinar los intervalos de la función es creciente y decreciente. Entonces, con el eje, para evaluar los cortes con el eje Y, evalúe x igual a cero. Entonces, x igual a cero en la fórmula nos da un valor. Para evaluar los cortes en el eje X, y igual a cero toda la ecuación. Tenemos cuadrática, resolvemos, nos dan los dos puntos, y ya tenemos los cortes en el eje Y y los cortes en el eje X. Ahora, para la ecuación del eje parábola, con el vértice. Tenemos la fórmula del vértice, tenemos el valor. Evaluamos el vértice, evaluamos el valor en la función y nos quedan los dos puntos del vértice. Y podemos encontrar los intervalos. Entonces, dice que el decreciente es de menos infinito hasta un sexto y el creciente es de un sexto hasta infinito. Y ahí está la gráfica. Ahora nos dice que la longitud de una sala rectangular excede 4 metros su anchura. Si cada dimensión aumenta a 4 metros, el área inicial se triplica. Allá las dimensiones de la sala. Entonces, x es igual al ancho. Y x más 4 es igual a la altura. Entonces, el área sabemos que es ancho por altura. Reemplazamos la fórmula del área. Luego nos dice que aumenta en 4 metros. Entonces, sumamos cada una 4. Entonces, ahora, como el área se triplica, entonces el área 2 sería igual a 3 por el área 1. Entonces, sustituimos en la ecuación. Igualamos las dos áreas, tenemos un valor y nos da el resultado. Dice, la función lineal cuya gráfica pasa por es. Tenemos los cuatro puntos, y los identificamos, los sustituimos en la fórmula de la pendiente, luego hallamos con la fórmula punto pendiente y ya tenemos la pendiente, sustituimos y tenemos la ecuación. Ahora nos pide determinar la ecuación de la recta que se encuentra en esta gráfica. Entonces, primero identificar los puntos. Con los puntos podemos hallar la pendiente. Y luego podemos poner una ecuación de pendientes también desde la ecuación. Nos pide trazar las gráficas de las funciones en el plano cartesiano y utilizar varios colores. El gráfico tracé todas y le puse los diferentes colores. Nos dice, un fabricante de aparatos de tecnología encuentra que si produce aparatos en una semana, su coste de producción viene dado por esta fórmula, siendo que la cantidad de productos. Entonces dice, identificar los valores, las variables dependientes y dependientes de la función. De la variable independiente es Q y la dependiente es C de Q, porque pues viene dada por la cantidad de productos. Costo de producir cero, entonces pues evaluamos cuando Q es cero, evaluamos en la fórmula. Y el costo cuando
sean 10.000. Entonces, lo mismo. Igualamos la fórmula a 10.000 porque sabemos cuál es el costo. eh, Despejamos y tenemos cuántos artículos se deben producir para ganar 10.000. Y la gráfica también está aquí. Ahora nos dice, una empresa inicia el negocio con una deuda de 30 de las 5 semanas, tiene ganancias de 170. Entonces, ¿cuál es el modelo ideal para esta situación? Entonces, tenemos los datos de la semana uno y de la semana 5. Identificamos los puntos, podemos hallar la pendiente y con eso podemos hallar la fórmula de la recta. Lo mismo para este problema. También tenemos los puntos, los hallamos, sustituimos, hallamos la pendiente y podemos hallar la fórmula. Ahora nos dice que la ecuación de la recta que pasa, esto es particular. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, tenemos que coger la función igual a cero para mm, escribirla como la ecuación de la recta. Luego, hallar la recta perpendicular. Entonces, con la recta punto pendiente, como ya tenemos la pendiente, con la recta punto pendiente podemos hallar eh, la ecuación de la recta. Ya tenemos el resultado. Ahora nos dice, de las gráficas, podemos decir que son. Entonces, primero, hallamos la pendiente de la primera gráfica. Y luego, con la fórmula, hallamos la pendiente de la segunda gráfica. Las pendientes no son perpendiculares, ni paralelas, porque el resultado no es uno, pero sí se intersectan. Ahora, si f de x es igual la ecuación perpendicular que pasa por entonces tenemos la función y tenemos la pendiente. Y hallamos la pendiente perpendicular con la fórmula. Y con la ecuación punto pendiente y esta segunda pendiente podemos hallar la ecuación. Ahora nos dice que la función cuadrática no podemos afirmar que. Entonces, la A dice que abre hacia arriba, sí abre hacia arriba. La B nos habla del vértice, entonces con la fórmula del vértice hallamos el valor uno, evaluamos la función y esa podemos decir que no es su vértice. Calcular corta en Y cuando Y es igual a uno, entonces evaluamos. No corta en Y. Y corta en X cuando X igual a menos uno, evaluamos y entonces dice que no, no corta. Ahora nos dice, divide el número 40 en dos valores positivos. Sale que el cuadrado de uno de ellos sea igual al duplo de la otra. Entonces, X es un número y 40 menos X es el otro número. Entonces, con esto, igualamos al cuadrado de la otra. Igualamos, hacemos propiedad destructiva, igualamos a cero, tenemos la ecuación cuadrática, hallamos los dos puntos, como deben ser positivos, entonces agarramos el número positivo solamente, lo reemplazamos en las variables y tenemos los dos valores. Ahora nos dice que la diferencia entre un cuadrado y un número positivo es su duplo. Entonces, el cuadrado de un número menos el duplo es igual a 15. Igualamos a cero, tenemos ecuación cuadrática, hallamos los dos números, como estamos hablando de positivos, nos quedamos con el positivo y tenemos el resultado. Ahora nos dice que demuestra las gráficas de las funciones cuadráticas. Entonces, primero hallamos el vértice con la fórmula y luego lo evaluamos en la función. Luego, para hallar la intersección con el eje Y, es cuando X es igual a cero, entonces hablamos cero en las fórmulas, tenemos los dos puntos. Para la intersección con el eje X, entonces tenemos que resolver cada uno de los puntos, unos con ecuación cuadrática, constructiva y gráfico cada uno de los valores como está la posible. El primero simplemente fue despejar la variable. En el segundo tuvimos que usar ecuación cuadrática para la discriminante de la ecuación cuadrática para dar los puntos.
El punto C también despejamos y con raíz cuadrada además porque está elevado a la 2. En el punto E con ecuación cuadrática con su discriminante. En el punto F lo hallamos con factor común. Y en el punto D también lo hallamos con la función cuadrática, con la discriminante de la función cuadrática para hallar los valores. Ahora nos dice un punto con el eje, un punto de corte con el eje X tiene la forma. Esto es cuando f de x es igual a cero, justo cuando su gráfica corta en el eje X. Ahora debemos graficar la función que corta en el eje X en. Entonces, tenemos esta función que es cuadrática, igualamos a cero, tenemos función y resolvemos. Entonces, la solución de esto nos da un número negativo. Entonces, no puede ser negativo, entonces no tiene el corte en el eje X. Ahora nos dice, con lo estudiado, el que una parábola ahora hacia arriba y pasa por el punto y tiene su vértice en el punto para determinar la función cuadrática que corresponde a dicha gráfica. Entonces, lo primero que hacemos es usar la fórmula vértice parábola. Como tenemos los valores, entonces los sustituimos en la fórmula para despejar A. Y luego sustituimos esta en la fórmula del vértice, expandimos el binomio cuadrado perfecto que tenemos allí y nos da la solución de la ecuación. Ahora nos dice que si f de x al simplificar la ecuación cualquiera. Entonces, lo que tenemos que hacer es reemplazar cada una de las expresiones que nos dan ahí en la función. Yo las reemplacé cada una parte, luego las uní para restarlas y nos dio la solución. Con esta función a trozos debemos realizar las gráficas de las funciones. Entonces, para la gráfica A, lo que hice fue evaluar varios puntos en la función para poder hacer las gráficas, tanto para la A como para la B. Aquí están las punticos evaluados en cada uno. Ahora nos dice determinar de ser posible las coordenadas de los puntos de intersección en las gráficas, las funciones cuadráticas. Entonces, lo primero que hacemos es igualar las funciones, luego las igualamos a cero y despejamos la variable. Nos da el valor. Y ese valor vamos y lo reemplazamos en la función y nos dan los dos puntos de intersección. Y el punto simétrico pues es el otro punto. Ahora nos pide terminar en caso de que existan puntos de intersección de las gráficas de las funciones dadas por f de x y g de x. Con base al resultado, identificar si es posible la región acotadas por la gráfica en dos funciones. Entonces, primero tenemos que igualar las funciones, luego las igualamos a cero, tenemos ecuación cuadrática, resolvemos cada uno, nos da dos puntos. Para encontrar el valor de y, pues entonces tuvimos uno de los puntos en las funciones y tenemos los otros dos valores y tenemos los puntos de intersección. Tiene región acotada porque la recta pasa por la parábola. Lo verifico en GeoGebra. Ahora, entre todos los rectángulos que tienen perímetro de 20 pies, determinar las dimensiones de aquel que tiene una mayor área. Entonces, primero las ecuaciones. X es la base y Y es la altura. Entonces, el perímetro es 2x más 2y igual a 20 porque tenemos el valor del perímetro. Dividimos entre 2 y tenemos la ecuación 1. Despejamos la variable, luego en el área sustituimos la variable que despejamos, tenemos un valor. Ahora, tenemos ya una ecuación. Con esta podemos hallar el vértice, la parábola que abre el vértice. Entonces aquí sustituimos en la ecuación. En el vértice tenemos un valor, ya luego lo sustituimos en la ecuación que despejamos la variable y nos queda que para hallar el rectángulo mayor a la base tendrá 5 y la altura tendrá 5. Ahora, se requiere construir una caja abierta con 40 centímetros de corte en cuadrados, cada esquina, longitud. Nos pide comprobar la expresión para hallar el volumen. El volumen está dado por esta expresión.
Tenemos que el largo es 40 menos 2x, el ancho es 30 menos x y la altura es x. Nos damos cuenta que efectivamente esa es la expresión para hallar el volumen. Ahora nos dice, una compañía de alimentos produce una cantidad de complemento X a una variable por cada kilo. Los costos fijos son de tanto. Además, el alimento se vende ya. Entonces, el ingreso es igual a 135, que es el precio, por X, que es X de la cantidad. El costo total va a ser costo fijo más el costo variable de X. Y tenemos los valores, tenemos los valores para hallar la función del costo total. Ahora nos piden hallar la función de utilidad. La utilidad es ingresos menos costos. Entonces, como ya tenemos las dos funciones iniciales, las sustituimos en la utilidad y nos dan los valores. Ahora nos piden obtener dos números cuya suma es menos 24, cuyo producto es máximo. Entonces, pues, primero tenemos que x más y es igual a menos 24. Despejamos y, nos quedan los valores. La ecuación de y igual. Para maximizar el producto, entonces planteamos la función. Entonces, P de X es igual a X por 6. Entonces, destruimos y encontramos esta fórmula que nos ayuda a encontrar el vértice. Ya tenemos el vértice, lo sustituimos en la fórmula que hemos hallado y nos dice que los números son menos 12 y menos 12 y el producto máximo va a ser 144. Ahora, en el año 2010, una empresa caricaturizó, de caricaturas cotizó sus acciones en 45 millones. Sin embargo, actualmente tiene problemas de socios, sus acciones cayeron 12 millones. Los precios de acciones tienen relación mediante la función lineal con el precio de la acción por año. Modele matemáticamente la situación y determina en qué años las acciones no tendrán ningún costo. Entonces ya tenemos los dos puntos porque es el año y el valores de acciones. Con eso podemos hallar la pendiente. Con este pendiente podemos hallar la fórmula punto pendiente. Sustituimos en la fórmula y tenemos el valor de X. Entonces nos tenemos que la asociación no tendrá ningún valor en el 2030. Ahora nos dice que el valor en millones de cierta acción de una empresa privada por cada año viene por esta función, siéndote el número de años. Entonces, ¿qué puede concluirse con el precio de las acciones? Entonces, primero la gráfica nos dice que es invertido, por lo que al inicio de año aumenta, pero luego de cierto tiempo va a disminuir hasta carecer de valor. Que el precio de lanzamiento, cuando t igual a cero, evaluamos t igual a cero en la función, era de 2. Nos dice que debemos determinar el precio aproximado de las acciones una vez transcurrido 1,5 millones. Entonces, cuando t vale 1,5, evaluamos en la función y tenemos. Y dice a qué valor carecerá, a qué aproximadamente a qué plazo va a carecer valor, pues lo vaya mirando la gráfica, de aproximadamente en 2,2 años. Ahora nos dice que se quiere encerrar una porción de la esfera rectangular con una hilera de 100 metros de alambre. Las dimensiones deberían escogerse para obtener la mayor superficie. Entonces, L es longitud, A es ancho y P es igual a 100 metros, que es el que tenemos. Entonces, 2L más 2A es igual a 100. ¿Sí? Bueno, ahora simplificamos dividiendo entre 2 para que nos dé el valor. El área del rectángulo sabemos que es igual a L por A, longitud por ancho. Tenemos las dos despejado. L, sustituimos en la ecuación y esto nos ayuda para encontrar el vértice y encontrar el punto máximo. Sustituimos en la ecuación del vértice, luego cuando tenemos el valor lo evaluamos en la ecuación que planteamos y tenemos que el área va a ser de 625 metros cuadrados. Entonces ahora dice que debemos identificar en el plano la región acotada por la gráfica y la recta y los ejes coordenados. Hallar la región limitada. Entonces, tenemos la ecuación. Tenemos las dos rectas verticales. Entonces el eje Y cuando X es igual a cero, entonces evaluamos. Cuando el eje X es igual, el eje X cuando Y es igual a cero, entonces igualamos cero, nos da el valor y tenemos el punto. Ahora hallar los puntos clave. Para hallar los puntos clave vamos a evaluar
igual a menos 2 y x igual a 4. Esto nos da dos áreas. Un área que es cuando x es igual a menos 2 hasta x igual a 1 y el otro área que es cuando x igual a 1,5 hasta x a la 4. Y allí toma un valor absoluto. Entonces, lo que debemos hacer es reemplazar eso en la ecuación que tenemos. ¿Sí? Reemplazar cada uno de esos valores en la ecuación que tenemos y restar esos dos valores. Lo hacemos para el área uno y para el área 2. Cuando ya tenemos el valor de las dos áreas, el área total va a ser la suma de estas áreas y nos da el valor total. Ahora, indicar en el plano cartesiano la región dada por la condición. Entonces, cuando x menos y es mayor o igual a 2, Eduardo, 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 Nandi. Entonces, lo que hacemos es despejar y nos queda que es x igual a menos. Que nos queda que y es igual a x menos 2 y graficamos en el área, en el plano cartesiano. Ahora debemos escribir la función de esta gráfica. Entonces, vamos a hacerlo por tramos. Entonces, el tramo uno tenemos que hallamos el punto del tramo uno desde donde inicia hasta donde termina, con eso hallamos la pendiente. Con la forma punto pendiente hallamos la ecuación. El tramo 2 es lineal. Y el tramo 3 también tenemos que empieza en un punto hasta otro punto. Hallamos la pendiente y así vamos a hallar los tres tramos de las.